Listo. Ahora sí, vamos a iniciar, ¿ya? Se me escucha claro, ¿no? Ah, ya, ahora sí. Listo. A ver, vamos a iniciar ya. A ver, ¿a quiénes les toca exponer el día de hoy, por favor? Vamos a ver. A ver, para que no se queden sin nota los que les tocaba la exposición de vía vaginal, por favor. A ver, chicos, vamos, vamos, vamos. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca lo que es vía vaginal? A ver, Chilene, Cusilaime. Entonces vamos a quien le toca hoy día, Huachín. ¿Se encuentra Huachín? Ahora sí, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? A ver, me avisan cuando se pueda visualizar, por favor. ¿Se puede visualizar o todavía? Sí se ve, profesora. Buenas tardes. Se ve Oh, bien, buenas. listo. A ver, entonces vamos a continuar. Nosotros nos habíamos quedado en lo que era, o habíamos finalizado la parte de vía oftálmica y la vía vaginal, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la vía rectal. Listo. A ver, la vía rectal. La vía rectal consiste en la colocación del medicamento en el interior del recto. A ver, recordemos un poquito por anatomía que en el caso de lo que es el intestino grueso, ¿no? Está dividido en 4 partes. Está dispuesto de esta manera. Ya está. Bueno, algo así, ¿cierto? Esto viene a ser el colon o el intestino grueso. Esta parte de aquí viene a ser el colon ascendente. Este viene a ser el colon transverso. El de aquí viene a ser el colon descendente y tenemos el colon sigmoideo porque asemeja a una S. Y por último tenemos el recto, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de los medicamentos por vía rectal, se ingresa a través de una cánula, a través de
supositorios o de medicamentos especiales como enemas para poder limpiar el colon, todo el colon, ¿no? Pero se ingresa específicamente al recto. Ahora, cuando nosotros hablamos de las heces, si bien es cierto, aquí en el colon ascendente todavía están líquidas, los desechos están líquidos. Una vez que pasa al colon transverso y al colon descendente, en esta parte, en esta área, recién empieza a formarse las deposiciones, ¿no? En la consistencia que nosotros conocemos. En, en este caso, fíjense que da o coincide para el lado izquierdo, si nosotros, por lo que estamos mirando de frente, obviamente da hacia nuestra mano derecha lo que es el recto, pero no, está específicamente en el lado izquierdo. Nosotros tenemos que voltearlo, darle espalda a la imagen para poder compararlo con nuestra anatomía. Y está en el lado izquierdo. Ese dato es muy importante para poder saber cómo es el procedimiento de la aplicación de la vía recta, ¿ya? En este caso, ¿para qué se utiliza la vía rectal? El, disculpe, la administración de medicamentos por vía rectal ejerce una acción local. Primero, como anestésico. ¿Qué sucede? Que a veces la persona puede tener alguna lesión a nivel del recto, solamente en esta parte, ¿no? Nosotros aquí en la parte final del recto tenemos lo que conocemos como el plexo anal, ¿ya? Así se llama. ¿Qué significa? En esta zona nosotros vamos a tener una cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Aquí donde está la X. Y también se encuentra el esfínter anal. Entonces, como está bastante vascularizado, tiene bastante vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a veces puede salir las famosas hemorroides. ¿Alguien me puede decir qué cosa es una hemorroide? ¿Qué es una hemorroide? Son algo, unas venas hinchadas, que son como una hematoma. Ya viene a ser la inflamación de las venas, ¿no? A ese nivel. Entonces, por lo tanto, cuando la persona es estreñida, tiende a, a eliminar deposiciones duras. Entonces, a veces con el mismo roce o con el contacto, puede romper esos vasos sanguíneos y puede sangrar. Y eso duele también, ¿no? No es necesario que la hemorroide se rompa o que sangre, sino que de por sí el hecho de estar inflamado duele. Por eso es que hay medicamentos que se utilizan como anestésico para poder eliminar el dolor momentáneamente. Eso no significa que va a curar la hemorroide, ¿no? Producir efectos sistémicos, en este caso pueden ser antipiréticos y antiinflamatorios. Eso quiere decir que hay medicamentos que ayudan a bajar la fiebre, que de repente no se pueden administrar ni por vía oral, ni tampoco por vía endovenosa o parenteral, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma más rápida de bajar la fiebre? A través de la vía rectal, ¿no? Esto obviamente se utiliza en los niños. Y antiinflamatorio en el caso de inflamación, ¿no? Es empleada para provocar por la vía refleja la evacuación a través de supositorios y enemas. ¿Qué sucede? Que a veces se requiere que el colon esté totalmente limpio, ¿no? O sea, que no tenga ningún resto, ningún residuo.
como por ejemplo para poder realizar una colonoscopía, que es un procedimiento que permite visualizar todo el interior del colon, ¿ya? Pero para poder visualizarlo necesita estar limpio. Y esto lo realiza pues a través de la colocación de medicamentos a través del recto y limpia por medio de las evacuaciones, claro, ¿no? Otro procedimiento que también requiere que el colon esté limpio viene a ser las cirugías, especialmente las cirugías abdominales. Si, por ejemplo, la persona se va a operar de la vesícula, si va a tener una cesárea, si de repente va a tener una operación ginecológica o gástrica, entonces necesita tener el intestino limpio. Y antes de la operación se le coloca enema, ¿ya? ¿Qué formas farmacéuticas se utilizan a través de la vía rectal? Una de ellas viene a ser los supositorios, ¿no? Estos vienen a ser los supositorios. Los supositorios. Los más conocidos vienen a ser los supositorios de glicerina, que son aquellos que tienen forma farmacéutica sólida, es sólida a temperatura ambiente, pero una vez que entra en contacto con el cuerpo de la persona, entra en contacto con la mucosa rectal, entonces empieza a disolverse, ¿no? Ahora, fíjense por favor la forma de un supositorio. El supositorio normalmente rectal viene a ser más alargado, ¿no? Es alargado. ¿Qué significa? Que la parte que es más angosta ingresa a través del recto. A veces suele suceder que cuando nosotros compramos un supositorio y queremos un supositorio para niños, pero nos venden un supositorio para adultos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ojo, nunca se debe cortar, se puede dividir, ¿no? Pero nunca dividir de esta forma, ¿no? Porque si no, esta parte, ¿cómo sería? Entonces, ¿cómo se divide? ¿De qué manera? Vertical, horizontal. ¿De qué manera se divide? Vertical, horizontal. Vertical, Vertical, así. no la horizontal, entonces. Ah, horizontal, claro. De manera horizontal. Así se divide, ¿cierto? Entonces ya queda ambas partes iguales para poder ingresar a través del ano del niño. Ese es en el caso de niños, ¿ya? ¿Cuál es la acción o cuál es la finalidad de los supositorios específicamente? Provoca la evacuación en caso de estreñimiento. A veces la persona está estreñida, no puede evacuar, entonces se coloca un supositorio rectal. Y también se aplica para los niños, ¿no? Más que todo para los niños. Cuando a veces al momento de hacer sus deposiciones, las heces están muy compactas. Entonces esto va a ayudar a que se ablanden las heces, ¿no? Pero eh, es una solución momentánea, porque recordemos que el estreñimiento tiene que solucionarse de otra manera, ¿ya? Entonces, en caso de estreñimiento. Pero hay cierta precaución, hay que tener bastante cuidado cuando el fecaloma, o sea, las heces que están compactas, está ya en la porción final del recto, ¿no? Ahí no va a ingresar el supositorio. Hay que tener mucho cuidado porque eso le puede ocasionar más dolor. Uno de los motivos para que el niño o la persona no haga fuerza y por las cuales se usa el supositorio. Una de ellas viene a ser que al hacer fuerza, que va a ocasionar es la inflamación de estos vasos sanguíneos.
de estas venas, ¿no? Que se encuentran en el esfínter anal. Al inflamarse, pues esto va generando al final las famosas hemorroides, o algunos lo conocen con el nombre de almorranas, ¿no? Esto se da para las personas estreñidas, para las personas que hacen poca actividad, que son muy sedentarias o realizan un trabajo muy sedentario. Por ejemplo, las secretarias, los choferes, los de la parte administrativa, ¿no? Tienen que estar en un solo lugar, ¿no? Los choferes están sentados por horas manejando, no hacen actividad física y esto genera también que la persona sea estreñida. Ahora tenemos otra forma farmacéutica. Tenemos los enemas. Los enemas son formas farmacéuticas líquidas, a diferencia de los supositorios. ¿Cuál es la finalidad? Están destinadas a la administración también por vía rectal. Tenemos enemas de efecto local que se destinan a la evacuación del intestino. O sea, dos, eh, tiene dos funciones principales. Una viene a ser para la evacuación, para que la persona pueda evacuar normalmente. Y el otro es que ayuda a diagnosticar enfermedades del colon. A ver, vamos a ver. Ok. Pongamos que aquí tengamos al intestino. Entonces, ¿qué sucede? Este enema especial, que se llama enema de contraste, es ingresado, a ver, para otro color para que se pueda visualizar mejor. Se ingresa a través del recto y es un líquido. ¿Qué va a hacer este líquido? Este líquido se va a impregnar en las paredes del colon, del intestino grueso. Se va a impregnar, ¿no? Entender. Listo. Imagínense que aquí la persona ya le aplicaron el enema de contraste. El enema de contraste introduce una sustancia radiopaca. ¿Qué significa una sustancia radiopaca? Que al impregnarse a las paredes del colon, ¿qué es lo que va a ocasionar? Esto se va a adherir tanto que al final, cuando se le tome una placa, una radiografía al paciente, esto se va a ver iluminado, ¿ya? Se va a iluminar y se va a poder ver si es que hay alguna alteración en el colon. Supongamos que aquí justo exista un tumor, ¿no? Aquí justo exista un tumor a nivel de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Gracias a esta sustancia radiopaca, como se impregna en esta zona, entonces lo va a dibujar, se va a poder visualizar, se va a poder ver con mayor claridad, ¿no? Entonces, este tipo de tumores se pueden detectar a tiempo
gracias a este tipo también de examen, ¿ya? Entonces, no solamente el enema ayuda a evacuar todos los restos del intestino, sino también en el caso de los enemas de contraste, ayuda a diagnosticar ciertas enfermedades. De repente no es un tumor, de repente es un pólipo que viene a ser una formación de tejido adiposo, ¿no? Pero que si se deja puede formarse o puede generar cáncer después con el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que no queremos. Queremos de que el colon esté libre. Por lo tanto, se hace este tipo de exploración. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda con respecto a la vía rectal? Listo, entonces sí. Tipo de enema. Es un, como ya habíamos mencionado, es un medicamento líquido que se administra por vía rectal. Ahora, en este caso, lo que se recomienda es que se introduzca tibio, ¿no? O a temperatura ambiente, bueno. ¿Por qué? Para no sentir el cambio, ¿no? Ahora, tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, pero vamos a ver primero cuáles vienen a ser las cantidades. Tenemos el microenema, como el que ustedes ven aquí. Esta, la que está en esta figura, viene a ser un microenema, ¿no? Vamos a ver en este caso al microenema. Este viene a ser un medicamento que se utiliza para poder evacuar, para poder limpiar el intestino. Este viene a ser la cánula que ingresa en el recto, ¿no? Previamente, antes de ingresar la cánula, esta parte tiene que ser lubricada. Nosotros no podemos introducirlo en seco. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Podemos utilizar lidocaína al 2%. Viene a ser una sustancia en gel que es anestésico, ¿no? Se introduce aquí en esta, perdón, se coloca en la cánula el gel y al momento de ingresar, no, la persona no va a tener mayor resistencia. Después que la cánula está dentro, nosotros vamos a presionar el frasco para que pueda ingresar todo el contenido. Pero antes nosotros tenemos que colocar a nuestro paciente en una posición específica. Miren, ahí está. Estos son los microenemas. Los microenemas tienen menos de 500 mililitros. O sea, eso quiere decir que puede venir 100 mililitros, puede venir de 200, dependiendo hasta qué parte queremos limpiar del cuerpo, ¿no? Después tenemos las duchas rectales, viene a ser con una pera o una perilla y puede tener la capacidad de hasta medio litro, 500 mililitros, ¿no? Pero las que más usamos son estos microenemas y las lavativas, esta de aquí, que en este caso se puede utilizar por medio de bolsa o como si fuera un suero, ¿no? O por medio de unas jarras especiales donde se coloca la sustancia para poder colocar el enema. Viene esta bolsa, aquí sí tiene 1 litro, pues no, a partir de 1 litro, es más cantidad. En este caso, por ejemplo, se utilizaría antes de una operación, antes de una cirugía, te limpian el colon. Entonces, se coloca la sustancia, ya tiene su conexión y la cánula. De la misma manera, se coloca al paciente en una posición cómoda, le vamos a decir, le vamos a explicar cómo va a ser el procedimiento, porque recuerden que en el caso de la vía rectal, tiene que ser un procedimiento bastante, que necesita bastante el cuidado del pudor del paciente, ¿no? Nosotros no podemos destaparlo, no podemos realizar esta actividad delante de los otros pacientes, entonces hay que tener más paciencia, ¿ya?
Esta bolsa se coloca a una altura mayor que la del nivel del paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que por gravedad pueda salir el contenido, ¿ya? Entonces, vienen a hacer las lavativas. Listo. Bien, vamos a continuar. Miren, por ejemplo, aquí vamos a mirar, ¿no? El supositorio. El supositorio solamente va a limpiar hasta esta parte del intestino, ¿no? O sea, solamente el recto, todos los desechos que están acumulados aquí en esta zona del recto, eso lo va a liberar el supositorio, nada más. En el caso de la espuma rectal o en el caso de las del microenema, solamente va a abarcar lo que es el recto y el colon sigmoideo. Nada más, hasta aquí, a limpiar hasta ahí. Los enemas de mayor cantidad, sí, hasta el colon descendente, ¿no? Miren toda esta porción. Y en el caso de las lavativas, que sí viene a ser 1 litro, ahí sí limpia todo, ¿no? El colon transverso, el colon ascendente, todo, absolutamente todo. Ahora, cada uno pues tiene su uso. Nosotros, por ejemplo, si queremos solamente eh, evacuar las deposiciones duras, el supositorio. En el caso de los enemas, cuando se va a realizar una cirugía o un procedimiento especial, ¿no? Ahí, vamos. Esto es lo que yo les estaba explicando. Miren, así se ve el intestino, ¿no? Entonces, ingresa la cánula para poder, pues, eh, colocar esta sustancia, en el caso de los enemas, por contraste, ¿no? Se introduce en la cánula y se inyecta esta sustancia. ¿Ven? Se dan cuenta cómo se visualiza, ¿no? Cómo se visualiza el intestino. Aquí nosotros tenemos el intestino, perdón, el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. A ver, ustedes pueden visualizar algo anormal aquí en esta radiografía que se le ha tomado al abdomen del paciente. Sí, ahí donde está el negrito, me dice, en el medio. Aquí, Sí, claro, hay algo que está obstruyendo el paso, ¿no? Miren, ya ven, se dan cuenta, entonces se ve oscuro, mientras que todo el resto, toda la sustancia radiopaca se ha impregnado en las paredes del intestino. Aquí pues hay algo raro, no hay un paso normal, ¿no? Entonces eso tiene que ser investigado más a fondo. Entonces por eso les decía que no solamente ayuda a evacuar, sino que también ayuda a diagnosticar. La posición más recomendable es la de Sims izquierda. A ver, aquí está la recomendación de acuerdo a lo que yo les dije al inicio. ¿Se acuerdan que les dije que el colon termina en el colon sigmoideo y en el recto? ¿Y dónde se encuentra? Para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo. Entonces, eso quiere decir que yo le voy a aplicar a mi paciente de esta manera, colocándolo de costado. Se coloca de costado del lado izquierdo, ¿no? Voy a estirar la pierna sobre la cual está recostada. Esta va estirada, en este caso es la pierna izquierda, y la pierna derecha va a ir flexionada, o sea que la rodilla va a estar doblada. ¿Y por qué? Porque eso va a permitir a la persona que va a colocar el enema visualizar mejor por dónde va a ingresar, ¿no? Y ustedes dirán, pero si no hay mucha ciencia para poder ingresar al ano del paciente. Sí, de todas maneras. Recuerden que no solo buscamos la comodidad
de nosotros, sino también la comodidad del paciente, ¿no? Aunque bueno, en estos casos es bastante incómodo, pero no queda de otra, ¿ya? Entonces, la posición más adecuada es de Sims izquierdo, o sea, del lado izquierdo, recostado sobre el lado izquierdo. Esto va a permitir que el contenido del enema llegue con mayor facilidad al intestino grueso, ¿ya? La temperatura a la cual debe estar el contenido debe ser aproximadamente de 37 grados. Ojo, 37 grados. ¿Para qué? Para que sea más efectivo, para que no ocasione cambios en la temperatura del paciente, porque puede descompensarlo, puede bajarle la presión, ¿ya? ¿Qué materiales necesitamos? En este caso necesitamos una solera, un hule, o sea, un lugar, puede ser de repente algún, alguna cubierta para proteger esta zona de la cadera, ¿no? A nivel de la cadera de las nalgas, para que no llegue a ensuciar la cama ni tampoco la camilla, ¿no? Lo que es la sonda con su cánula y, bueno, pues, esta, este equipo para la lavativa, ¿no? Aquí, en esta parte, a ver, voy a acercarlo. Aquí en este lado es donde se conecta la sonda, aquí por este lado, ¿no? Se conecta aquí. Y ustedes dirán, ¿este gancho para qué sirve? Este gancho permite bloquear el paso, no se sale. Ojo, antes de aplicar o de colocar la cánula, tienen que haber purgado toda esta sonda flexible. ¿Qué significa haber purgado? Ponerle lidocaína. ¿O cómo? No. Purgar significa que ustedes el contenido que ya han echado lo hagan pasar a lo largo de todo este conducto flexible. Porque imagínense, ¿dentro qué cosa hay? Dentro de este conducto, ¿qué hay? Aire. Aire Aire. mismo. Claro, aire. Imagínense, nosotros lo conectamos y estamos listos para colocarle, le ponemos la cánula, ¿no? Adaptamos la cánula y empieza a pasar primero aire. Va a ser presión, ¿no? Entonces primero tenemos, antes de colocarlo, primero tenemos que purgarlo, o sea, quitarle todo el aire, dejar pasar el contenido hasta que llegue hacia el extremo, listo, ¿no? Así como cuando ustedes le quitan el aire de la jeringa, así. Después de eso, ya cerramos la llave para evitar que siga saliendo. Colocamos a nuestro paciente, nosotros también debemos tener nuestros guantes. Ojo, es importante tener los guantes dobles si es posible para poder realizar este tipo de procedimientos. Después de eso, ya aquí colocamos la cánula. Esta cánula es para niños, esta cánula es para adultos, ¿no? Se coloca aquí, se inserta en este extremo y ya está listo con su lidocaína para poder colocar lo que es el enema, ¿no? En mayor cantidad. Listo, ¿verdad? Vamos a continuar. Indicaciones y contraindicaciones. ¿Para cuándo está indicado? Cuando se quiere evitar que, primero, de repente para poder evitar otras vías, ¿no? De administración. La oral, las inyectables, para poder, para poder la vía rectal, para poder evacuar el intestino, para poder diagnosticar determinadas enfermedades, ¿no? Contraindicaciones, ¿en qué casos no se puede aplicar la vía rectal? Cuando hay hemorragia rectal.
O sea, sale sangre a través del recto. Eso no es normal, ¿no? Algo está sucediendo. Intervención quirúrgica de la zona, si la persona se ha operado, ¿no? Si tiene hemorroides sangrantes o hemorroides sangrantes, no podemos forzar porque, como ya les dije, al mínimo roce puede romperse un vaso sanguíneo y empieza a sangrar, ¿ya? Y específicamente cuando tiene diarrea. Uy, no. Ahí sí, indiscutiblemente, pues, no se le aplica la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque mientras está aplicándose, se puede descompensar. A veces el miedo influye, ¿no? Se puede descompensar, se puede desmayar eh, y es bastante difícil. O imagínense con diarrea, ¿ya para qué? Pues, ¿para qué le vamos a colocar? Imagínense, le están colocando la cánula y justo en esa zona del recto, del ano específicamente, se estimula la defecación, ¿ya? Se estimula la defecación y empieza a salir las evacuaciones líquidas. ¿Qué hacen? Entonces, en caso de diarrea, no se coloca ni enema, ni tampoco supositorio. No tendría caso, pues, ¿no? Si ya la persona de por sí tiene deposiciones líquidas. Otra cosa más que me había olvidado también de colocarlo aquí, personas que sufren de enfermedades cardíacas. Hay que tener muchísimo cuidado porque una persona que sufre del corazón puede tener taquicardias durante el procedimiento, ¿no? Entonces, esto puede afectar al funcionamiento normal. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la vía rectal? Es útil cuando no es posible deglutir, cuando no se puede pasar, pero sí se puede usar como alternativa. Como les vuelvo a repetir, más que todo para niños, ¿no? Porque en adultos es bastante incómodo. Y ustedes dirán, ¿y para el niño no es incómodo? Sí, pero el niño, a diferencia del adulto, tiene menos resistencia en lo que es el esfínter anal, ¿no? Evita la destrucción del medicamento por las enzimas digestivas, o sea que no va a pasar por el tubo digestivo alto, no va a pasar por el estómago, ni se va a procesar en el hígado, ¿no? Sino que de frente va a actuar a través del recto. Y definitivamente la absorción es rápida, porque esto, por los mismos vasos sanguíneos que están presentes en esa zona, ¿no? Desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de la vía rectal? Una de ellas es que es una vía incómoda para muchas personas. ¿Por qué? Por el fastidio, ¿no? Que es un cuerpo extraño, por el pudor, ¿no? Si que alguien esté mirando mis partes íntimas, ¿no? Entonces es incómodo para muchas personas. La presencia de heces en la ampolla rectal, o sea, en la parte final del recto, y a veces no permite ingresar, como les mencionaba, el supositorio. Entonces, por lo tanto, puede ser inefectivo en estos casos. No es útil en caso de diarrea. Ya sabemos por qué. A más estimulación anal, mayor cantidad de heces. Y también puede producir ansiedad. Claro, por la misma incomodidad. Por eso les decía que en las personas que sufren del corazón es bastante difícil, ¿no? Con ellos. ¿Cuáles son sus restricciones? Definitivamente no se debe aplicar a mujeres gestantes ni tampoco mujeres que están en etapa de lactancia. ¿Por qué no en las mujeres gestantes? O hoy se ha dado caso. La mujer gestante, por ejemplo, se va o está en su casa y le colocan un supositorio o un enema, porque para decir que está con
el intestino limpio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto puede también estimular las contracciones uterinas y el niño puede nacer antes de tiempo. Y si ya está en proceso de parto, nunca se coloca enema a la mujer parturienta cuando está por encima de 5 de dilatación, ¿no? 5 centímetros de dilatación. Ya no, porque a veces la mujer con el apuro de querer ir a los servicios higiénicos puede, el niño puede dar a luz en el baño, el niño se cae, ¿no? Porque la mujer cuando ya está a punto de dar a luz va a tener la sensación como cuando una persona tiene problemas gastrointestinales y está con cólicos en el inodoro y tiene esa sensación de pujar igualito. La mujer va a sentir igual. Entonces el niño puede salir. Imagínense. Entonces es peligroso, ¿no? Y en la mujer lactante, o sea, que está dando de lactar al niño, no. ¿Por qué? Porque puede pasar el medicamento a través de la leche materna. ¿Ya? ¿Qué reacciones adversas puede ocasionar estas vías? La vía rectal. Una de ellas viene a ser náuseas y vómitos, ¿no? En algunos casos, puede ocasionar. E inclusive mareo. Otra reacción adversa viene a ser las flatulencias. O sea, va a formar bastantes gases. Entonces, esto puede ser una dificultad especialmente para la persona eh, que lo padecen, ¿no? Otra de las reacciones adversas viene a ser las diarreas. Puede desatarse en diarrea, ¿no? Y por último, puede producir una reacción alérgica en algunos casos. Entonces, esas vienen a ser las reacciones que puede ocasionar. Listo. Ahora, ¿cómo se coloca, por ejemplo, lo que es la vía rectal? Aquí nosotros tenemos que considerar que la persona tiene que estar en qué posición, a ver si recuerdan. Miss, ¿puede repetir la pregunta? Dentro del procedimiento, ¿qué posición se debe colocar al paciente? Posición de sim. Ya, sin, ¿de qué lado? Izquierdo. Izquierdo, claro. Recuerden, porque hay sims izquierdo, sims derecho, ¿ya? Entonces, sims izquierdo, para poder llegar mejor al gol, ¿ya? Primer paso, dentro de todo. Primero es que tiene que hacer una preparación psicológica al paciente. Decirle al paciente qué procedimiento vamos a realizar, cómo lo vamos a hacer, para qué sirve, ¿no? Para que la persona tenga confianza y así pueda colaborar. Segundo, lavado de manos, recolección de todo nuestro material antes de realizar. Ya saben, todo tiene que estar a la mano, si no, pues podemos cometer el error mientras vamos a buscar, el paciente puede moverse, el paciente puede aburrirse también, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Después de eso nos colocamos los guantes y vamos a visualizar. Ahora, en algunos casos puede ser algo sencillo o en otros puede ser muy grave. Vamos a hablar específicamente de lo que es, pues, el, en el caso de que la persona requiera un enema o un supositorio, lo colocamos en la posición correcta, nos colocamos los guantes
y lo introducimos con los dos dedos, tanto índice y el dedo medio, ¿ya? Una vez que ya hemos ingresado, si es supositorio, solamente se ingresa y se juntan las nalgas. ¿Para qué? Para que no se salga el medicamento, ¿no? Y esperamos, aproximadamente tiene que esperar unos 10 minutos. ¿Por qué? Porque obviamente como hay un cuerpo extraño, al instante va a tener la necesidad de evacuar, pero lo que único que va a botar es el supositorio. No, tiene que esperar a que ese supositorio se disuelva. En el caso del enema, de la misma manera, se coloca lidocaína en la cánula, se ingresa, se deja pasar todo el contenido del enema y la persona tiene que retener por lo menos 10 minutos antes de ir a evacuar. ¿Por qué? Porque eso va a significar que está limpiando el colon, está siendo efectivo a nivel del intestino. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a vía rectal? A ver, Pachín, ¿vas a exponer lo que es vía inhalatoria? Listo. A ver, pasamos a lo que es la vía inhalatoria, ¿ya? En la vía inhalatoria es la vía de administración de medicamentos en acción directa sobre los órganos específicos que vienen a ser los pulmones, ¿no? Los bronquios y los pulmones. Ojo, no confundir la vía inhalatoria con la vía nasal. La vía nasal solamente va a abarcar las fosas nasales y la unión entre las fosas nasales y la faringe, pero nada más, hasta ahí no más queda. En cambio, la vía inhalatoria sí va a llegar hasta las vías respiratorias bajas, ¿no? En este caso, con una mayor rapidez, con dosis más pequeñas de fármaco y menor incidencia de efectos secundarios. Es muy raro que tenga efectos secundarios la vía inhalatoria, ¿no? Pero no imposible. Hay algunas personas que son alérgicas y pueden inclusive tener reacciones frente a estos medicamentos que son inhalatorios. Vamos a ver los inhaladores. Los inhaladores vienen a ser dispositivos médicos utilizados para suministrar un medicamento en forma de partículas de polvo. ¿Qué significa? Que este inhalador es una de las formas farmacéuticas por las cuales se utiliza a la vía inhalatoria. A ver, yo les pregunto, los inhaladores, ¿qué vienen a ser? Medicamentos. ¿De qué forma farmacéutica es? ¿Sólida, líquida, semisólida o gaseosa? Gaseosa, ¿no? Claro, viene a ser un medicamento gaseoso. Está presurizado. Significa que todo el medicamento ha sido introducido al frasco a presión. Y por eso es que al momento de usarlo también sale con mucha fuerza. La eficacia de los inhaladores es indispensable, ¿no? Para ciertas patologías, como por ejemplo para el asma. El aprendizaje del manejo requiere tiempo. En realidad, cuando nosotros trabajamos con eh, adultos mayores, no es tan difícil utilizar los inhaladores. El problema va a ser en los niños, ¿no? En los padres que de repente no tienen ninguna orientación educacional, no han recibido primaria, secundaria, terciaria. Entonces,
Lamentablemente, pues, aquí no va a haber la misma forma de aprendizaje. Los profesionales sanitarios a veces no conocemos el manejo de todos ellos. Ojo, hay profesionales que hablan o dicen de diferente manera cómo utilizar los inhaladores. ¿Quiénes son los que saben en realidad, así a ciencia cierta, cómo se utilizan los inhaladores? Los neumólogos, porque son los especialistas, pues, específicamente en las vías respiratorias, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos cómo utilizarlo, es difícil que nosotros podamos enseñar a las demás personas. A ver. Ahí está. El dispositivo viene a ser el sistema de inhalación, viene a ser un cartucho presurizado o inhalador, ¿no? Que todos conocemos, o al menos la mayoría de nosotros conocemos. Y otro dispositivo que se utiliza por vía inhalatoria vienen a ser los nebulizadores. Miren, por ejemplo, en este niño se ha colocado la mascarilla y alrededor, ¿qué pueden observar? Se puede ver. ¿Y de gases? Claro, es vapor, ¿no? Es que esta mascarilla está conectada con un balón de oxígeno o con un motor especial para que pueda vaporizar, así como si estuviéramos con una tetera hirviendo, ¿no? Ustedes ponen una tetera a hervir, empieza a salir vapor, igualito aquí, ¿no? Se conecta al oxígeno y el oxígeno va a ayudar a que se vaporice este medicamento y la persona que tiene la mascarilla pueda respirarlo normalmente, ¿no? Listo. Entonces, eso viene a ser los dos dispositivos que se utilizan en la vía inhalatoria. El cartucho presurizado. A ver, vamos a ver. ¿Cuál viene a ser esta? A ver, le voy a enseñar un ratito, ¿ya? A ver, fíjense en la cámara, por favor. Este viene a ser el famoso inhalador, ¿no? Este es el que ustedes pueden ver en la cámara y en la imagen. Nosotros, dentro del inhalador, aquí tiene su tapa, se le saca, ¿no? Este inhalador se utiliza, por ejemplo, ¿para qué motivo? ¿En qué caso se utiliza el inhalador? ¿Es para asma? Claro, Asma. cuando la persona sufre de asma y también en caso de que la persona tenga un broncoespasmo. ¿Qué cosa viene a ser un broncoespasmo? Cuando los bronquios se cierran, por ejemplo, cuando la persona es alérgica, cuando ha tenido contacto con algún alergeno y los bronquios, de una reacción, ¿no? Es una forma de protegerse para que no ingrese hacia los pulmones, se van cerrando. O sea, si este es el conducto normal de los bronquios, se cierra y van formando mucosidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire no va a pasar normalmente, ¿no? No va a poder pasar y ¿qué es lo que va a suceder? La persona se va a ahogar, ¿no? Va a tratar de jalar aire y no va a poder. Entonces, eso no significa que tiene asma, sino que de repente es alérgica y el mismo cuerpo ha reaccionado. Por eso es que el bronquio se ha contraído, se ha cerrado.
Entonces, al utilizar este tipo de medicamentos, que son broncodilatadores, este inhalador es broncodilatador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dilatar o va a abrir el bronquio para que vuelva nuevamente a respirar con normalidad. Y esto puede haber pasado una sola vez, no necesariamente que todo el tiempo pase, ¿no? En cambio, en el asma, sí la persona tiene que estar permanentemente con su inhalador porque puede sufrir de crisis asmática, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a separar. Este de aquí que ustedes ven viene a ser el cartucho. Este es el que tiene el contenido, ¿ya? Ahí tiene como una especie de polvo dentro, ¿no? Ahí está el medicamento que se ha introducido a presión. Listo. Entonces, este viene a ser el cartucho. Dentro tiene las partículas del fármaco. Este es aluminio, este es metal, ¿no? Aluminio es. Este es aluminio. Después vamos a tener la válvula. Esta de aquí, este piquito, viene a ser la válvula dosificadora. Esto es lo que va a dar la cantidad necesaria que al presionarlo va a dar el medicamento, ¿no? Listo. Esto se adapta en su envase externo. Se coloca aquí, ¿no? Ya viene puesto, por cierto. Listo. Esto viene a ser. Esas son las partes del inhalador. Vuelvo a repetir. Esto que está dentro, con un frasquito, este viene a ser el cartucho. Dentro está el medicamento. Esta es la válvula dosificadora. Este es el envase externo. Y por dentro, aunque no se va a ver, tiene, sí se ve, sí se ve, el orificio por donde sale la luz, ¿no? En el centro. ¿Logran visualizar? Sí, Miss. Ya. Por ahí es que sale el medicamento, ¿no? Porque el cartucho va a estar dentro. ¿Ya? Listo. Entonces, este viene a ser el inhalador. Ahora, nosotros al momento de utilizar el inhalador tiene una forma particular. Ya, ahora sí puedo pasar, ¿no? Algo que me olvidaba. Este cartucho, este medicamento es multidosis. En este caso, este de aquí, ¿qué medicamento es? Salbutamol, Miss. Salbutamol, muy bien, el salbutamol, ¿no? Pero también puede venir otro que viene a ser el bromuro de hipatropio, el salmeterol, ¿no? Hay varios, pero el más común, el más usado viene a ser el salbutamol. Es multidosis. ¿Qué significa? Sirve para varias aplicaciones, ¿no? Dura bastante. A ver, no sé si, sí, aquí está el procedimiento. Vamos a las ventajas, ¿no? Las ventajas, ¿cuáles son las ventajas de los inhaladores? Primero que es de pequeño tamaño, se puede transportar fácilmente, son baratos. Un inhalador en lo que es genérico, con su nombre genérico, un medicamento genérico de salbutamol, te puede costar entre 6 a 8 soles, ¿no? El cartucho, el inhalador completo, ¿no? Tiene su dosis exacta, o sea, no es porque presiones poco o porque presiones más fuerte, va a salir más o va a salir menos, no, no tiene nada que ver. Ya tiene, por decirlo así, por eso es que tiene esa válvula, para eliminar la cantidad exacta. Se puede acoplar a cámaras de inhalación. Cámaras de inhalación que vienen a ser las aerocámaras. También deben haber visto esto, ¿no? Este de aquí viene a ser la aerocámara. Y se acopla. ¿Por qué? Tiene un orificio aquí y se coloca el inhalador. Así, de esta manera, se acopla. ¿Para qué? Esto se utiliza, por ejemplo, para niños. Aquí colocamos el rostro de la persona. Es como una mascarilla.
Aquí está para la nariz, para la forma de la nariz. Aquí tenemos, va a ir la barbilla, ¿no? Ojo, hay aerocámaras para las diferentes edades. No es estándar, o sea, no es una sola para todos, ¿no? Sino hay para niños pequeños, para recién nacidos, para infantes, hay para niños, para adolescentes, para adultos, ¿no? Para adultos obviamente más grandes. Y esto va a funcionar como una especie de sello. ¿Qué quiere decir? Miren, así como yo me voy a colocar, ¿no? A ver, pues sí. De esta manera. Así tiene que sellarse tanto nariz y boca, como si fuera en la mascarilla. Así de esta manera. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el medicamento no se escape por ningún sitio. Es útil para medicación de rescate. En el caso que una persona sufra de asma y no tenga su inhalador, entonces es importante, ¿no? Y en el caso de un broncoespasmo, de una reacción alérgica, se utiliza esto y ayuda a que el bronquio pueda abrirse. ¿Cuáles son las desventajas? Que a veces existe una mala coordinación de activación, inspiración. Activación. Yo presiono y no estoy respirando, no estoy tomando aire. Por eso es que nosotros tenemos que saber cómo es que se utiliza, ¿ya? El efecto freón interrumpe la inspiración al impactar las partículas. ¿A qué se refiere con la segunda? Con el segundo punto. Si yo tengo el inhalador, muchas personas lo utilizan directamente, de esta manera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando yo activo el inhalador, las partículas que salen, ¿dónde van a quedar? Van a quedar al fondo de mi garganta. Por eso es que se recomienda el uso del inhalador junto con la aerocámara. ¿Por qué? Al utilizar la aerocámara, el medicamento va a quedarse encerrado aquí y mientras nosotros vamos respirando, va circulando y va a llegar el medicamento a nuestras vías respiratorias. No se va a quedar al fondo de la faringe, no se va a quedar en la garganta, ¿no? Y otra desventaja que como es un spray, entonces va a contaminar el medio ambiente, ¿no? Eso es lo malo, como cualquier tipo de spray. Y así como ustedes pueden apreciar en la segunda figura, así sale, ¿no? Esa es la dosis que sale. Por eso les decía, sale con tanta fuerza que esto, si nosotros lo utilizamos solo, sin la aerocámara, puede llegar solamente hasta nuestra garganta, ¿no? No llega de repente hasta nuestras vías respiratorias, hasta los bronquios, o llega una mínima parte. Por eso es que se utiliza con la aerocámara. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro entonces cómo es el uso, o perdón, a qué se refiere con el inhalador, ¿no? Listo, a ver, vamos a ver. El inhalador, en este caso, ¿cómo se utiliza? Cuando es nuevo. Cuando es nuevo, la precaución que nosotros debemos tener es destaparlo y agitar un poquito y dejar salir el primero. Ya está. Se deja salir el primero. ¿Para qué? Para que pueda el siguiente salir la dosis correcta, ¿no? Como es nuevo, como les vuelvo a repetir, entonces va a estar de repente para comprobar que sí haya una buena salida del medicamento. Listo. Ahora sí, hacemos el procedimiento que se hace para las siguientes veces. Tenemos el medicamento y vamos a agitar. Así, lo agarramos de esta manera y vamos a agitar. ¿Cuánto tiempo se tiene que agitar? Se tiene que agitar 1 minuto. Idea, 1 minuto. ¿Por qué? Porque todo el contenido que tenemos
en el cartucho tiene que combinarse. Lógico, como cualquier medicamento que ha estado en reposo, va a estar en sedimentado, ¿no? O sea, va a estar en un solo lugar, no va a estar combinado. Entonces nosotros necesitamos que esté combinado. Agitamos por 1 minuto. Listo. Después de eso, nosotros vamos a expirar. O sea, cuando lo utilizamos solo, ¿ya? Expiramos. O sea, botamos todo el aire. Colocamos en la boca y presionamos. Ahí está. Presionamos. Presionamos y empezamos a inspirar. Justo cuando está ingresando el medicamento. ¿Ya? Listo. Y terminamos inspirando también. ¿Ya? Contenemos la respiración, terminamos de inspirar, o sea, todo lo que podamos, retenemos ahí una vez que ya hemos hecho el primer puff, o sea, hemos presionado una vez y contamos hasta 30. En nuestra mente, pues no, obviamente no van a estar contando en voz alta. Cuentan hasta 30 y después de ahí, bota. Listo. Tapan, eso es cuando es solamente una dosis. Tapan y si necesitan, a veces les recomiendan que sean 2 puff, o sea, 2 veces que presionen, ¿no? Después de haber hecho la primera vez, mientras su sistema respiratorio reposa, nuevamente van a agitar. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto, miss. 1 minuto, muy bien. 1 minuto y vuelven a repetir el procedimiento. Botan el aire, colocan y empiezan a tomar aire y disparan. O sea, presionan y hacen el puff. Retienen, cuentan hasta 30 y después van eliminando. Una vez que ya utilizaron, ojo, algo muy importante, tienen que enjuagarse la boca, porque este tipo de medicamentos utilizados, los inhaladores utilizados directamente hacia la cavidad oral o la cavidad bucal, producen una especie de formación de hongos, ¿no? Que puede, que se llama mugre. No es mugre, es mugre, con G, mugre. Este mugre se forma como una especie de placas blancas, ¿no? Puede ser en los labios o en el interior de la boca, ¿ya? Entonces, para evitar eso, después que ya hayan finalizado una sola dosis o las 2 dosis, entonces se enjuagan con agua, simplemente con agua, y botan, ¿no? Listo. Entonces, eso es con el cartucho Sol, ¿ya? Vamos a ver las cámaras de inhalación. Esta. Entonces, quedó claro, ¿no es cierto?, cómo es el uso del inhalador Sol. Sí. Listo. En las cámaras de inhalación, ¿cuáles son las ventajas de tener esta? Se llama cámara de inhalación o también se llama aerocámara. Son aparatos diseñados para mejorar la eficiencia en el uso de cartuchos presurizados. O sea, es mejor el uso de ambos, ¿no? Al aumentar la distancia entre el cartucho, al aumentar la distancia entre el cartucho y la boca del paciente, enlentece el flujo del aerosol. O sea que va a estar dentro de este espacio y la persona va a poder respirarlo con normalidad. Y de paso que no va a impactar o no va a dar directamente a la garganta, ¿no? Aumenta la distribución pulmonar del fármaco, o sea, va a llegar
todo el medicamento, toda la dosis hasta los pulmones, ¿no? Hay diferentes modelos, como ustedes pueden apreciar en la figura. Existe de esta forma, así, ¿no? Hay diferentes formas de aerocámara. Pero al fin, este es el que utilizamos con más frecuencia, el que ustedes van a encontrar mayormente en las farmacias, ¿no? Y viene por medidas. Tiene que ser específico a la medida de la persona que lo va a requerir. Porque, por ejemplo, este que es una mascarilla grande, no va a ser para un niño. ¿Hasta dónde le llegaría? Le sobraría aquí en la barbilla, le llegaría hasta los ojos, y entonces todo el medicamento se va a escapar, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es que haya un sello. ¿Cuáles son las desventajas? Una de las desventajas es que es poco manejable, o sea que la persona tendría que estar llevando todo el tiempo la aerocámara. Es difícil, como es grande, entonces no se puede manejar, ¿no? A diferencia del cartucho o del inhalador solo. A veces existe incompatibilidad entre la aerocámara y el cartucho, o sea, la boquilla de aquí no coincide con el cartucho, ¿ya? Es necesario adiestrarse, o sea, saber cómo se va a utilizar este medicamento con la aerocámara, ¿no? Y lamentablemente, pues no respeta el medio ambiente porque es plástico, ¿ya? ¿Cómo se usa? Fácil. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos el procedimiento anterior. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos el cartucho. ¿Qué vamos a hacer antes de utilizarlo? Se quita, ¿Qué hacemos? Y se agita por un minuto. Listo, lo agitamos por un minuto, ¿no? Después de agitarlo por un minuto, recién, como dice en la imagen, lo acoplamos, o sea, lo colocamos aquí, ¿no? Tiene que ir así, tiene que coincidir. Lo que va la nariz, tiene que ir así hacia arriba el inhalador, ¿ya? Hacemos el mismo procedimiento. Expiramos, botamos el aire, nos damos un tiempo, ¿no? Tomamos aire, botamos aire y sellamos. Sellamos el, la aerocámara. Aquí. La presionamos contra nuestro rostro para poder pues sellar, ¿ya? Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí presionamos el cartucho. Presionamos el cartucho y ¿qué vamos a hacer? Aquí es diferente. Vamos a tomar aire, pero lo que recomiendan los neumólogos es tomas aire con la boca abierta también, como si estuvieras cansado. Aquí no es retener el aire como con el inhalador solo, sino que con la boca abierta, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda llegar la mayor cantidad posible hacia tus pulmones, ¿ya? Como dice ahí, unas 5 a 6 veces, que vienen a ser equivalentes a 30 segundos, igualito. Lo más profundo que puedas. Una vez que ya haya pasado ese tiempo, lo retiras, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Nuevamente vuelves a sacarlo y vuelves a agitar para la segunda vez. Y vuelves a repetir el procedimiento, ¿ya? Así se hace de esta manera. Esta aerocámara, una vez que la hemos utilizado, se puede sacar, se desarma, ¿no? Así, en 3 partes. Queda esta, queda la boquilla y queda la mascarilla. ¿Para qué? Para que pueda lavarse. Se lava después de cada uso. Para que no forme o no quede restos de medicamentos
ni tampoco forme hongos, ¿ya? Listo. Entonces, y se guarda hasta la próxima vez que se va a utilizar. Ya está. Como les dije, el medicamento más utilizado viene a ser el salbutamol, ¿ya? El salbutamol es un broncodilatador. ¿Qué hace este salbutamol? Abre o dilata los bronquios para que pueda pasar el aire normalmente, aliviando el broncoespasmo. Entonces el broncoespasmo viene a ser cuando se cierra, ¿no? Y la persona va a tener sibilancias, característico. O sea que la persona así se le va a escuchar, ¿no? Cuando tiene broncoespasmo. Eso significa que no hay un pase normal del aire. Indicaciones y usos. Se usa para el tratamiento del asma, como ya lo había mencionado, ¿no? Eso significa que durante un tiempo prolongado la persona lo tiene que utilizar por recomendación del neumólogo. Y en el caso de broncoespasmos, cuando existen otras enfermedades. Por ejemplo, que el bronquio se cierre por una reacción alérgica. La persona es alérgica a algún alimento, a alguna, de repente, a la picadura de algún insecto, puede repercutir en lo que es su vía respiratoria, ¿no? O también asociada a enfermedades como en el caso de la bronquitis. La persona que se enferma de bronquitis tiende a que los bronquios se llenen de mucosidad, o sea, todas las paredes del bronquio se llenan de mucosidad y esto impide el paso del aire. ¿Ya? Y también se usa para la prevención del asma y del broncoespasmo. Pero vienen a ser pues las mismas enfermedades, los mismos problemas. ¿Cómo se utiliza? Normalmente se utiliza, o la dosis recomendada, vienen a ser 2 inhalaciones, ¿no? Una, y después que ya hayas agitado, que hayas reposado, la segunda. Listo. ¿Cada cuánto? Cada 4 a 6 horas, dependiendo de cómo esté eh, el paso del aire, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas? ¿Qué es lo que puede suceder, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocasionar el salbutamol? El salbutamol puede producir palpitaciones. Eso es lo malo. Una de las reacciones es que puede producir taquicardia, ¿no? O sea, que el corazón se acelere, que la persona se le baje la presión, se está nervioso, está así con las manos, quiere hacer algo y empieza a temblar de un momento a otro, ¿no? Va a tener dolor de cabeza, temblor muscular, calambre, debilidad. Ojo, no se da todo al mismo tiempo. Puede ser uno o varios de estas reacciones, ¿no? Raramente o muy pocas ocasiones puede ocasionar resequedad de la boca, especialmente cuando se usa solo. Puede dar tos, lógico, eso sí, va a estimular la tos. ¿Por qué? Porque al momento de que el bronquio se dilata, va a empezar a movilizarse las secreciones. Entonces la persona le va a llamar a toser, ¿no? Para poder expulsar la flema. Muy raro que produzca urticaria, náuseas o vómitos, ¿no? Más que todo, produce baja de presión y nerviosismo y taquicardia. Listo. Y finalizamos con lo que son los nebulizadores. ¿Qué cosas vienen a ser los nebulizadores? Ya para la próxima clase, para el día lunes, yo le voy a mostrar cómo es un nebulizador, ¿no? Con su cánula,
cómo es la mascarilla, es una mascarilla especial. El nebulizador fue el primer dispositivo moderno empleado para conseguir la liberación de medicamentos en forma de aerosol. O sea que se coloca la mascarilla y empieza por la presión del oxígeno, empieza a vaporizarse el medicamento que está ahí y puede, la persona al momento de respirar, puede inhalar este medicamento, ¿no? En forma de aerosol. Y se utiliza para las enfermedades respiratorias. Se utilizan para administrar soluciones o suspensiones de fármacos en forma de una fina nieve. Esto permite la inhalación a través de una mascarilla con el objetivo de liberar la dosis determinada de un fármaco, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Como les vuelvo a repetir, va a vaporizarse, va a ser en forma de vapor y eso va a ser más fácil de que pueda ingresar y pueda llegar hasta los bronquios, hasta la última parte de las ramas bronquiales y los pulmones, ¿no? Consideraciones con respecto a las nebulizaciones. Hay que monitorizar antes y durante la terapia. O sea, no es que, ya, me mandaron a colocarle la nebulización, que coloco la mascarilla y ya me voy. No, sino que tienes que estar vigilándolo, tienes que estar siempre atento, porque en ese momento que está recibiendo el tratamiento, la persona puede empezar con las palpitaciones, puede empezar a temblar, ¿no? Puede tener alguna reacción. Los broncodilatadores deben diluirse en agua o suero fisiológico. Nosotros lo diluimos con suero fisiológico, siempre, o sea, con cloruro de sodio, ¿no? Ya como les digo, el día lunes les voy a mostrar cómo se hace. Y en este caso, ¿para qué? Nunca se aplica puro, ¿no? Con una jeringa se carga el suero fisiológico, que es 5 mililitros, se aplica, se coloca en la cámara de nebulización y las gotas del medicamento, ¿no? Porque viene en gotas. Tenemos, por ejemplo, el fenoterol o también el salbutamol mismo. Y esto es lo que va a inhalar la persona. Ahora, cuando a veces no contamos con los broncodilatadores con el medicamento, se utiliza solo suero fisiológico, ¿no? El famoso suero, a ver. El suero, ¿ya? Este de aquí. Es el que utilizamos para poder, pues, colocar, ¿no? Junto con el broncodilatador. Hay que respetar los 5 correctos, ya nosotros sabemos. En este caso, ojo, que tiene que ser antes de la alimentación. ¿Por qué? Porque la nebulización, al igual que los inhaladores, ¿qué es lo que van a generar? ¿Qué van a producir? Que la persona que haga. ¿Qué es lo que produce? Sueño. No. A ver, Fernández, ¿qué es lo que le va a producir? Dice a la persona lo que le hacen, la limpieza. No, o sea, una vez que le colocan la nebulización, la persona ya le sacan la mascarilla, ¿qué le produce a la persona? ¿Qué empieza a hacer la persona? Náuseas, Miss. No, náusea. Tranquilizarse. Le produce tos, va a empezar a toser, a toser, a toser. Entonces, nosotros, imagínense que le hagamos la nebulización después de que haya comido, puede llegar ahí sí a vomitar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? La nebulización se hace antes de que coma. Se puede utilizar aire u oxígeno según corresponda, dependiendo del equipo que nosotros tengamos, ¿no? A la mano. La mascarilla que se utiliza, la mascarilla para la nebulización, es personal. O sea que la persona lo compra y se lo lleva. Eso no se reutiliza. ¿Ya? El tiempo de nebulización es muy importante, ¿no? Para poder cumplir el tratamiento.
El tiempo transcurrido desde que comienza el procedimiento hasta que la nebulización haya cesado, más o menos, es entre 10 a 15 minutos, ¿ya? Si es broncodilatador, o sea, salbutamol, fenoterol, 10 a 15 minutos. Pero si es, por ejemplo, antibióticos o corticoides, entonces el tiempo es más, 15 a 25 minutos. ¿Por qué? Porque mientras la persona está con la mascarilla y empieza a salir el vapor, nosotros le decimos, hasta que ya no salga nada, que tú veas que ya no sale ese vapor, ahí recién ha terminado. Pero mientras sale, por eso a veces lo agitamos, ¿no? Lo agitamos para que siga saliendo, porque a veces queda restos de medicamento. Pero aproximadamente así dura, 10 minutos, 15 minutos, ¿no? El equipo que nosotros necesitamos, una jeringa para poder cargar el suero fisiológico. Necesitamos la mascarilla. Aquí ha habido un error, no es esta mascarilla, sino la mascarilla del nebulizador, ¿no? Fármaco, el fármaco que han recomendado. Y así es la mascarilla, ¿no? Como pueden apreciar en la imagen. Está la mascarilla, está el reservorio donde se coloca el medicamento y el suero. Esto se desenrosca, esto se sale, ¿no? Y la cánula que va conectada hacia el balón de oxígeno o hacia la red de oxígeno, ¿ya? Los objetivos. El objetivo principal es humidificar el aire, por eso es que se utiliza con el suero. O sea, no va seco, sino que va húmedo y eso va a ayudar a que los bronquios se dilaten. Mejora la movilización y la evacuación de las secreciones respiratorias. ¿Ya? Ayuda a que pueda expulsar. Facilita la expectoración y fluidifica, o sea que las secreciones que están adheridas a la pared de los bronquios se fluidifiquen, o sea, se vuelvan más, para decir más claro, más blandas, para que sea más fácil de salir, ¿no? Ventajas de la nebulización. Se puede utilizar a cualquier edad. Se puede usar dosis muy altas del medicamento, no va a producir pues alguna reacción mayor en la persona. La forma que se transmite el medicamento es por la respiración normal, o sea que la persona, a diferencia del inhalador que tiene que hacer todo un procedimiento, aquí en la nebulización la persona respira normal. Usted dirá, a veces con el ruido el niño puede llorar, llora y a veces queremos tranquilizarlo. Si llora, mejor. ¿Por qué? Porque el niño, ¿qué va a hacer cuando llora? Va a tomar gran cantidad de aire. Y ahí es donde va a inhalar el medicamento. A veces puede sonar cruel, pero es cierto, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Lo malo es que utiliza una máquina muy ruidosa o el mismo oxígeno, ¿no? No todo medicamento se puede utilizar como un nebulizador. Hay ciertos medicamentos específicos. Sus vías aéreas se podrían irritar cuando usted aspira algunos medicamentos, ¿no? A veces por el mismo oxígeno se puede resecar las vías respiratorias altas. Eso es lo malo, ¿no? En algunos casos, cuando la persona es muy hipersensible. ¿Para qué se utiliza la nebulización? En caso de asma, en caso de bronquiolitis, que viene a ser una inflamación de los bronquiolos, en caso de laringitis, ¿no? Se inflama la laringe y las cuerdas vocales, pues no puedes hablar, ¿no? Broncoespasmos y en EPO, o sea, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Efectos adversos, al igual que el inhalador, ¿no? La persona tiene dolor de cabeza, empieza a temblar, puede tener irritación de la garganta, empieza la tos, ¿no? Técnica, siempre hay que lavarnos las manos, hay que reunir todo el material, tener el suero, tener la jeringa,
tener el medicamento, tener la mascarilla para colocar, ¿no? Y después de tener todo, ya ahí informamos al paciente. Le decimos, le explicamos cómo va a ser. Si es un niño, le explicamos a la madre, ¿no? O a la persona que ha ido con el menor. Colocar al paciente en posición Fowler. ¿Qué significa? Sentado. Tiene que estar sentado. No podemos aplicarle una nebulización estando echado. No, no va a aprovechar. Tiene que estar sentado, ¿no? Esa es posición Fowler. Colocar el medicamento prescrito. Conectar al oxígeno. Realizar el procedimiento por 10 a 15 minutos. Retirar el equipo. Miren, por ejemplo, estas son unas máquinas, lo que ustedes ven aquí como una foquita. Esas son unas máquinas, eso funciona a electricidad. Aquí ya no es necesario el oxígeno porque esta máquina impulsa el mismo aire, ¿no? O sea que reemplaza la función del balón de oxígeno. Ya. Una vez que ya haya terminado, retiramos el equipo, secamos todo, guardamos, nos lavamos las manos. ¿Ya? Y por último, creo que este es el último, sí, este es el último. Recuerden, cuando se hace nebulización en el paciente, ya sea en niño o ya sea en adulto, adolescente, en cualquier edad, recomendaciones. Primero, se debe hacer la palmoterapia. ¿Qué significa palmoterapia? Ven aquí esta imagen, a ver, voy a... se ha congelado mi mouse. No, aquí no puedo agrandarlo. Ah, aquí. Ven esta imagen de aquí, ¿no es cierto? A esto se refiere con la palmoterapia. Es, colocamos la mano así, como si formando un hoyito, ¿no? Así queda, como un hoyito. Entonces, supongamos que esta sea la espalda de la persona. Entonces, miren, escuchen cómo se hace. Después de nebulizarle, nosotros en la espalda, en la parte posterior, vamos a hacer de esta forma. Miren, escuchen, ¿eh? Cómo suena. En cambio, hay personas que lo hacen con la mano recta. ¿Cómo suena? ¿Existe una diferencia o no? Sí, me... Claro. Sí, profe. Cuando hacemos de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? No le va a doler al paciente. Lo que hacemos al hacer esto en la espalda de la persona es por medio de la vibración de las palmadas, vamos a desprender las secreciones para que la persona lo pueda usar. El niño, el adulto, ¿no? En cualquier edad. Entonces se hace palmoterapia, esperando hasta la próxima vez que de nuevo le hagan la nebulización, ¿no? ¿Ya? Después, también otra de las recomendaciones es que hay que darle bastante agua tibia, bastante agua tibia, porque eso va a ayudar a fluidificar las secreciones. O sea que las secreciones van a ser más fáciles de poder eliminar, ¿ya? Al momento de toser. Y por último, también algunos médicos recomiendan la famosa acetilcisteína. La acetilcisteína viene a ser un mucolítico. Este mucolítico lo que va a ayudar es a destruir las secreciones para que la persona pueda respirar normalmente. O sea, se van ayudando, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy, ¿ya? Ya chicos, ya estamos ya pronto
Sí, no, ya terminamos, ahora sí. Vía tópica, vía inhalatoria. Ya la otra semana empezamos intradérmica. O sea que vayan preparándose, ¿ya? Para conseguir Para sus hacer materiales. para hacer la pápula. Ujú, sí. Muy bien. Ya los voy preparando psicológicamente, ya, para que ya tengan toda una semana para poder pensar. El examen sí va a ser después de que tengan su clase con, no sé con quién tienen ahorita, después de mi clase. Les mando el enlace, ¿ya? A las 9:40, dando un margen de repente como para que termine con la docente que les toca, ¿ya? Sí, porque ahorita yo también tengo clase con Miss, hoy día vamos a tener examen. y hoy vamos a tener examen de vía oral y vía sublingual. Dije el día lunes. Listo, chicos. Entonces ya nos encontramos el día lunes, ¿ya? De todas maneras, si no, a su compañera yo le voy a indicar qué es lo que, para que vayan consiguiendo, qué materiales van a necesitar para lo que es la vía intradérmica, ¿ya? Listo. Entonces, con esto finalizamos. Que tengan bonito fin de semana. Ya nos encontramos el próximo lunes, ¿ya? Ah, me estaba olvidando de la asistencia. Sí, sí, sí. Allá, Cabrera. Presente, Miss, buenas noches. Listo, Cabrera. Cardoso. Centeno. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo está? Chileno. Cruz. Presente, Miss. Buenas noches. Fusilaime. Presente, Miss, buenas noches. Ebanam. Presente, Miss, buenas noches. Canola. Presente, Miss, buenas noches. Fernández. Presente, Miss, buenas noches. Aro. Hernández Cabrera. Presente, Miss, buenas noches. Hernández Mendoza. Presente, Miss, buenas noches. Listo. Guachín. Guamaní Guerra. Presente, profesora. Listo, Guamaní. Ore. Ore de la Cruz. Presente, Miss. Buenas noches. Listo, Ore Rimachi. Sánchez. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo está? Tello. Presente, Miss, buenas noches. Listo, Tello. Villegas. Vivanco. Listo. Ya está. Ahora sí, chicos. Que tengan bonito fin de semana. Miss, me llamo Villegas. Sí, sí, llamé Villegas. Listo, Villegas. Miss, buenas noches. Presente, Aro Carguanira Violeta. Ya, listo, Aro. Ujú. ¿Alguien más? Villegas, presente, Miss, buenas noches. Sí, hija, ya te tomé asistencia. Listo. Entonces, ahora sí, finalizamos. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense.